en la noche de Navidad, mientras los hijos de mis hermanos abrían sus regalos de verdad, mi madre le gritó a la mía: «Espera, todavía no te toca». Mi hermana, con una sonrisa burlona, dijo: «¿Podrías no tener estos modales básicos de maestra, niños?». Cuando por fin abrieron sus regalos, solo encontraron la ropa vieja de mis sobrinas. Mamá se rió entre dientes: «Cuídalas, es lo que te mereces». Mi hijo recibió una nota que decía: «No esperes nada la próxima vez, pequeña decepción». Sabía que esto no quedaría impune. Empecé a planear una venganza tan brutal, tan personal, que los destrozaría. El silencio en la habitación después de que mi hijo de 8 años, Noah Reeve, llegara a Notalav, me perseguirá para siempre. Su vocecita se quebró al pronunciar la palabra decepción, y vi cómo su rostro se desmoronaba mientras intentaba comprender por qué su abuela escribiría algo tan cruel. Mi hija Lila, de 6 años, miraba entre la pila de ropa usada, desgastada y manchada, y los iPads, consolas de videojuegos y ropa de diseñador nuevos de su prima con una confusión que destroza el corazón de cualquier padre. «Mami, ¿por qué la abuela nos dio los vestidos viejos de la prima Zoe?», susurró Lila, sosteniendo un tubo rosa descolorido que claramente le quedaba pequeño. «¿Y por qué esta nota le dice cosas malas a Noah?». Mi madre, Vivian, seguía riéndose a carcajadas desde su sitio en el sofá, encantada consigo misma. Mi hermana Jennifer estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, con esa expresión de suficiencia que con los años he llegado a odiar. El esposo de Jennifer, David, lo estaba grabando todo con su teléfono, probablemente pensando que sería un buen contenido para redes sociales más tarde. Sus hijos, Zoe, de 12 años, y Michael, de 10, ya habían vuelto a jugar con sus caros juguetes nuevos, completamente ajenos a la devastación que acababan de presenciar. «Bueno, Allison», dijo Jennifer, mientras examinaba las uñas impecables, «quizás si realmente contribuyeras con algo significativo a esta familia en lugar de presentarte con las manos vacías cada año, tus hijos recibirían mejores regalos». Aunque me sentí como un rayo, con las manos vacías, le llevé una botella de vino de 300 pesos a mamá, un perfume caro para Jennifer, materiales de manualidades para los niños y galletas caseras que me había llevado 3 días preparar. Pero, al parecer, como no podía permitirme gastar miles en regalos como Jennifer, fui una decepción familiar. Llevé regalos para todos. Dije en voz baja, intentando mantener la voz firme por el bien de los niños. Estaban justo ahí, debajo del árbol. «Ah, ¿te refieres a ese vino barato de esas galletas de caja?». Mamá lo desestimó con un gesto. «Jennifer, al menos, sabe cómo demostrar aprecio por la familia». Otra mentira. Esas galletas se hicieron desde cero con la receta de mi abuela, la receta de la propia madre de mi madre, que supuestamente ella atesoraba. Pero Jennifer la había convencido años atrás de que todo lo que yo hacía era de alguna manera inferior, probablemente comprado, y definitivamente no lo suficientemente bueno para el refinado gusto de la familia. Miré a mis hijos, mis hermosos e inocentes hijos, y los vi esforzándose tanto por no llorar. No aferraba esa nota cruel, con los nudillos blancos, mientras Lila había empezado a doblar la ropa vieja de vuelta a sus cajas con la precisión de quien ha aprendido a no esperar mucho de la vida. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No con fuerza, ni de forma dramática, sino con la silenciosa firmeza de una puerta que se cierra para siempre. «Niños, traigan sus abrigos», dije con calma. «Nos vamos a casa». «Pero Allison, todavía no hemos cenado», protestó mamá, aunque no parecía muy molesta por nuestra salida temprana. Jennifer hizo su famoso jamón. Casi me río. El famoso jamón de Jennifer era un corte en espiral de 15 pesos del supermercado que metió en el horno durante 3 horas. El año pasado vi a un rapero en su basura. Pero claro, llamémoslo famoso. «Gracias, pero tenemos otros planes», mentí con suavidad, ayudando a Lila a ponerse el abrigo mientras Noah se guardaba una nota cruel en el bolsillo. Vi que planeaba guardarla, probablemente para leerla una y otra vez hasta creer lo que decía sobre él. Sobre mi cadáver. Mientras volvíamos a casa en silencio, me encontré pensando en los últimos 15 años de reuniones familiares. ¿Cuántas veces Jennifer hizo comentarios mordaces sobre mi carrera, mi casa, mi crianza? ¿Cuántas veces mamá le dio la razón, poniéndose siempre de su lado, pasara lo que pasara? ¿Cuántas veces me tragué mi orgullo y fingí no darme cuenta porque quería que mis hijos tuvieran una relación con su abuela y su tía? Demasiadas. Demasiados. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, cruzaron una línea que ya no podían desviar. Hirieron deliberadamente a mis hijos, niños inocentes, para retorcer la situación familiar y económica. Hicieron creer a mi hijo que era una decepción y a mi hija que no merecía un regalo de Navidad. Esa crueldad exigía consecuencias. Al llegar a casa, preparé chocolate caliente y puse una película navideña, intentando aprovechar lo que quedaba de la noche. Los niños estaban un poco apagados, pero poco a poco se animaron mientras les preparábamos una manta y compartíamos anécdotas de nuestros recuerdos navideños favoritos. Esperé a que se durmieran para empezar a planear. Verás, hay algo que mi familia nunca se molestó en aprender sobre mí durante todos estos años tratándome como un fracaso familiar. En realidad, no tengo problemas económicos. No sobrevivo apenas con varios trabajos para llegar a fin de mes.
Esa es solo la historia que se cuentan para justificar su trato conmigo. La verdad es que he tenido un éxito increíble. Empecé una pequeña consultoría justo después de divorciarme hace 5 años y se ha convertido en algo sustancial. Ahora tengo 3 empleados, varios clientes corporativos importantes y más dinero en mi cuenta de ahorros del que Jennifer y David gastan en su hipoteca cada año. Conduzco un coche modesto y vivo en una casa normal porque valoro la seguridad financiera por encima de presumir, pero podría permitirme 10 veces más que su estilo de vida si quisiera. Nunca he corregido sus suposiciones porque, sinceramente, me pareció curioso lo equivocados que estaban. Y me gusta que me subestimen. Eso significaba que la gente me dejaba hacer mi trabajo solo mientras ellos se dedicaban a cotillear sobre mis supuestos fracasos. Pero ahora su ignorancia deliberada les iba a costar todo. Empecé investigando. Durante los días siguientes, mientras los niños estaban en casa de su padre durante el resto de las vacaciones de invierno, recopilé información. Hoy en día, las redes sociales lo hacen todo muy fácil. La gente documenta cada aspecto de su vida, publica sus ubicaciones, comparte sus planes y, básicamente, te ofrece una guía para abordar sus vulnerabilidades. Jennifer, por ejemplo, había estado publicando constantemente sobre su nuevo negocio de diseño de interiores. Al parecer, había convencido a varios clientes adinerados para que la contrataran para reformas importantes de viviendas, y estaba aprovechando todos sus contactos para entrar en el mercado de lujo. Su Instagram estaba lleno de fotos de antes y después, testimonios de clientes y pistas sobre próximos proyectos que cambiarían por completo su carrera. Lo que no sabía era que yo conocía personalmente a varios de sus clientes. El mundo tecnológico en nuestra ciudad es más pequeño de lo que la gente cree, y los empresarios exitosos suelen moverse en círculos similares. 3 de los clientes más importantes de Jennifer eran otros clientes míos o empresas en las que había trabajado. La información de David era aún más fácil de encontrar. Trabajaba en ventas farmacéuticas y había estado publicando sobre un importante ascenso al que aspiraba, un puesto de gerente regional que duplicaría su salario y le daría un futuro mejor. Había estado haciendo networking de forma intensiva, publicando sobre partidos de golf con su jefe y cenas con clientes potenciales. Toda su trayectoria profesional estaba plasmada en LinkedIn como un mapa del tesoro. Pero la verdadera mina de oro era la información de su madre. Llevaba 6 meses saliendo con un hombre llamado Robert y estaba perdidamente enamorada. Su Facebook estaba lleno de fotos de ellos en restaurantes caros, escapadas de fin de semana y actividades románticas. Incluso había empezado a insinuarles a sus amigas que él podría proponerle matrimonio pronto. ¿Qué madre no lo sabía? Lo que ninguna de ellas sabía era que Robert estaba casado. Felizmente casado, con 3 hijos y una esposa que no tenía ni idea de que su esposo pasaba sus viajes de negocios haciendo fila y cenando con viudas solitarias en otras ciudades. Yo lo sabía porque la esposa de Robert, Linda, era amiga de la esposa de mi socio. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Linda había mencionado en una cena que le preocupaban los viajes cada vez más frecuentes de Robert y lo distante que se había vuelto últimamente. Preguntó si alguien conocía a un buen investigador privado porque presentía que algo andaba mal. Podría habérselo dicho en ese momento, cuando su marido también estuviera despierto. En cambio, archivé la información y me concentré en mi planificación. La primera fase de mi venganza estaba resuelta. Empecé a contactar con mi red profesional y a tener conversaciones informales sobre el trabajo de Jennifer. No la saboteé directamente. Eso habría sido demasiado obvio y cruel. En cambio, le hice preguntas reflexivas sobre sus proyectos, expresé interés en su filosofía de diseño y solicité referencias a sus clientes. Lo que pasa con las referencias es que se supone que son excelentes recomendaciones. Cuando llamas a los antiguos clientes de alguien, esperas escuchar sobre trabajo de calidad, comportamiento profesional y resultados satisfactorios. Lo que no esperas escuchar es una larga lista de quejas que el cliente ha sido demasiado cortés para abordar directamente. Resultó que los clientes de Jennifer tenían mucho que decir una vez que alguien les permitía ser honestos. Mis entregas, los sobrecostos, los cambios de diseño no aprobados y la sensación general de que Jennifer estaba más interesada en sus fotos de Instagram que en satisfacer sus necesidades. Un cliente mencionó que Jennifer había llegado a las reuniones con problemas de actitud y parecía creer que les hacía un favor al quedarse con su dinero. Documenté cuidadosamente cada queja, las organicé por categoría y creé un informe completo. Luego hice algo que Jennifer jamás habría esperado de su hermana, supuestamente fracasada. Aproveché mis contactos profesionales para compartir esta información con las personas adecuadas. No con malicia. No como chismes. Sino como información empresarial legítima compartida entre profesionales que velaban por los intereses de los demás. Cuando alguien me preguntó sobre diseñadores de interiores en la zona, mencioné que había escuchado opiniones diversas sobre el trabajo de Jennifer y me ofrecía compartir los comentarios que recogí. Cuando los clientes me preguntaban sobre su contratación, les proporcionaba información honesta y documentada sobre las experiencias de otros clientes. Lo mejor de este enfoque era su total veracidad y profesionalidad. Nunca mentí sobre el trabajo de Jennifer ni inventé reseñas negativas. Simplemente me aseguré de que la información precisa sobre sus prácticas comerciales estuviera disponible para quienes necesitaban tomar decisiones informadas.
En 3 semanas, Jennifer había perdido 2 clientes importantes y 3 más solicitaron cambios significativos en sus contratos. El proyecto de sus sueños, una reforma integral de la casa de un ejecutivo tecnológico millonario, se canceló por completo cuando el cliente decidió contratar a un diseñador más consolidado. Mientras tanto, yo trabajaba en la situación de David. Su ascenso dependía en gran medida de su relación con su jefe, Noah Thompson, quien era un viejo amigo de la universidad de uno de mis clientes. Noah era un hombre de familia que valoraba la integridad y la lealtad por encima de todo. Construyó su carrera bajo el principio de que el carácter importa más que las cifras de ventas, y a lo largo de los años rechazó a varios candidatos de alto rendimiento porque no cumplían con sus estándares éticos. Desafortunadamente, David tenía algunos problemas de carácter que Noah desconocía. Mientras tanto, trabajaba en la situación de David con el mismo enfoque metódico. Su ascenso dependía en gran medida de su relación con su jefe, Richard Thompson, quien era un viejo amigo de la universidad de uno de mis clientes. Richard era un hombre de familia que valoraba la integridad y la lealtad por encima de todo. Construyó su carrera bajo el principio de que el carácter importa más que las cifras de ventas, y a lo largo de los años rechazó a varios candidatos de alto rendimiento porque no cumplían con sus estándares éticos. Cuanto más conocía a Richard Thompson, más comprendía que el comportamiento de David le resultaría especialmente ofensivo. Richard tenía 3 hijas de 16, 14 y 12 años, y participaba activamente en la mentoría de jóvenes que se incorporaban a la industria farmacéutica. Hablaba regularmente en conferencias sobre la creación de entornos laborales inclusivos y había implementado varias políticas que su empresa diseñó para apoyar a las empleadas y prevenir el acoso laboral. Desafortunadamente, David tenía algunos problemas de carácter que Noah desconocía, pero que estaban bien documentados en su historial laboral si alguien se interesaba por ellos. A través de una cuidadosa red de contactos y conversaciones estratégicas, aprendí que el comportamiento inapropiado de David hacia sus compañeras no se limitaba a chistes subidos de tono y comentarios incómodos. Hubo varios incidentes más graves que Recursos Humanos logró ocultar porque las cifras de ventas de David eran consistentemente altas y sus clientes parecían apreciarlo. En un incidente, David hizo insinuaciones repetidas y deseadas a una colega junior durante un retiro de la empresa. La mujer, Jenny Martínez, presentó una queja formal, pero se resolvió mediante mediación en lugar de medidas disciplinarias. David había tenido que asistir a una capacitación sobre sensibilidad, pero no se había registrado ninguna consecuencia significativa por su comportamiento. Otro incidente ocurrió durante una cena con clientes, donde David hizo comentarios sexualmente explícitos sobre una competidora frente a varios colegas y clientes. Los clientes se quejaron a la empresa por el comportamiento poco profesional de David, pero la queja se gestionó discretamente para evitar avergonzar a David o perder sus ingresos por ventas. El incidente más grave se relacionó con el trato que David dio a una becaria que había sido asignada a uno de sus proyectos. Según la denuncia que presentó, David había hecho comentarios inapropiados sobre su apariencia. Le había hecho preguntas personales sobre su vida amorosa y había creado un ambiente laboral tan incómodo que ella solicitó ser transferida a otro departamento. El supervisor interino apoyó su solicitud y recomendó que David recibiera asesoramiento formal, pero la alta dirección ignoró la recomendación. Estos incidentes dejaban claro que alguien consideraba que su éxito laboral le daba derecho a tratar a sus compañeras como objetos de entretenimiento. El patrón era constante y estaba bien documentado, pero había quedado oculto en el expediente de David porque abordarlo habría requerido admitir que la empresa no había protegido a sus empleadas. Richard Thompson era precisamente el tipo de gerente que se horrorizaría con esta información, sobre todo porque le habían hecho creer que David era un empleado modelo con un gran potencial de liderazgo. El ascenso que Richard estaba considerando lo pondría a cargo de un equipo que incluía a varias mujeres jóvenes, lo que hacía que su historial de conducta inapropiada fuera particularmente relevante. No inventé nada ni exageré la mala conducta de David. Simplemente me aseguré de que Richard conociera información que ya estaba documentada en los archivos de la empresa, pero que nunca le habían comunicado. Mi cliente mencionó durante una conversación informal que había escuchado algunas cosas preocupantes sobre la conducta profesional de David, y Richard solicitó una revisión exhaustiva de su historial laboral. El resultado fue incluso peor de lo que esperaba. Además de las quejas formales, hubo numerosos informes informales de compañeras que se habían sentido demasiado intimidadas o desanimadas para presentar quejas formales. Estas mujeres habían mencionado el comportamiento de David a sus supervisores, quienes lo habían anotado en sus archivos, pero nunca habían escalado las preocupaciones a nadie con autoridad para tomar medidas. También hubo varios casos en los que David fue dado de baja de las cuentas de sus clientes después de que las clientas se quejaran de su comportamiento. En cada caso, la empresa había reasignado discretamente a David a otras cuentas y había compensado a las clientas por cualquier inconveniente, pero nunca habían abordado el problema subyacente ni implementado consecuencias significativas por las acciones de David. Richard quedó horrorizado con lo que descubrió. Como alguien que había dedicado su carrera a crear entornos laborales respetuosos y profesionales, no podía creer que un patrón tan claro de mala conducta hubiera sido ignorado durante tanto tiempo. Inmediatamente inició una investigación exhaustiva, entrevistó a empleadas actuales y anteriores sobre sus experiencias con David y descubrió que las quejas documentadas eran solo una fracción de los incidentes reales. La investigación reveló que David había creado un ambiente laboral tóxico que había alejado a varias empleadas talentosas a lo largo de los años.
Las mujeres que habían trabajado con David describieron sentirse incómodas, irrespetadas y profesionalmente desvalorizadas por su comportamiento. Varias habían solicitado específicamente traslados para evitar trabajar con él, y al menos 2 habían abandonado la empresa por completo en lugar de seguir lidiando con su acoso. A través de mi red profesional, también me enteré del comportamiento de David fuera del trabajo. Tenía fama en el mundo empresarial local de hacer comentarios inapropiados en eventos de networking y conferencias del sector. Varias organizaciones profesionales habían dejado de invitarlo discretamente a sus eventos tras recibir quejas de sus socias sobre su conducta en reuniones sociales. El comportamiento de David no era solo un problema laboral, sino un reflejo de su actitud fundamental hacia las mujeres en el ámbito profesional. Consideraba a sus compañeras como obstáculos que superar o como entretenimiento para disfrutar, nunca como iguales merecedoras de respeto y cortesía profesional. Le retiraron el ascenso. David fue puesto en libertad condicional inmediata. Y Becher dejó claro que cualquier incidente futuro resultaría en su despido inmediato. Pero el daño a la reputación de David fue mucho más allá de su situación laboral inmediata. La noticia de la investigación se extendió por la estrecha comunidad profesional de la industria farmacéutica, lo que hacía improbable que David pudiera encontrar un empleo similar en otro lugar si dejaba su puesto actual. Toda su trayectoria profesional, construida bajo la premisa de que su rendimiento en ventas lo protegería de las consecuencias, se desmoronó en cuestión de semanas. El ascenso con el que contaba desapareció, su reputación profesional quedó irreparablemente dañada y sus perspectivas de futuro en la industria se vieron gravemente limitadas. La hermosa ironía fue que la caída de David fue totalmente autoinfligida. No había creado acusaciones falsas ni exagerado su mala conducta. Simplemente me aseguré de que la información precisa sobre su comportamiento llegara a alguien con la autoridad y la integridad para actuar en consecuencia. La suposición de David de que sus ventas lo convertían en intocable finalmente se había demostrado errónea. Pero la verdadera obra maestra de mi venganza fue lo que había planeado para mamá. Linda, la esposa de Robert, era una mujer encantadora que merecía saber la verdad sobre las actividades extracurriculares de su esposo. Llevaba 18 años casada con él, lo había apoyado en múltiples cambios de carrera y había criado a sus hijos mientras él viajaba por trabajo. Confiaba plenamente en él, lo que hizo su traición aún más despreciable. Podría haberle contado simplemente lo que Robert estaba haciendo, pero habría sido demasiado directo. En cambio, decidí dejar que la verdad se revelara de la forma más dramática posible. Encontrar al investigador privado adecuado fue más complejo de lo que esperaba. No podía contratar a cualquiera. Tenía que ser alguien con credenciales impecables. Alguien cuya evidencia fuera legalmente admisible y moralmente irrefutable. Tras una investigación exhaustiva, me decidí por Margaret Chen, una detective de policía especializada en casos de infidelidad y con una reputación de meticulosidad que rozaba la obsesión. Margaret fue cara, pero valió cada centavo. Durante nuestra consulta inicial, explicó su metodología con una precisión clínica que me hizo pensar que ya lo había hecho incontables veces. Necesitaría al menos 6 semanas para construir un caso completo, documentando patrones de comportamiento en lugar de incidentes aislados. El objetivo no era solo demostrar que Robert era infiel. Era demostrar un patrón sistemático de engaño que no dejara lugar a dudas ni a soluciones. Hombres como este, explicó Margaret, revisando la información preliminar que le proporcioné sobre el itinerario de viajes y la actividad en redes sociales de Robert, suelen tener más de una relación extramatrimonial. Suelen ser infieles en serie que ven la infidelidad como un pasatiempo, no como un error. Si somos minuciosos, probablemente descubriremos una red de engaños que va mucho más allá de tu madre. Tenía toda la razón. Durante el siguiente mes y medio, la investigación de Margaret reveló una red de mentiras tan compleja que casi parecía ficticia. Robert no solo mantenía relaciones con varias mujeres. Operaba con una identidad completamente falsa diseñada para facilitar sus engaños. Tenía celulares separados para cada ciudad, perfiles falsos en redes sociales que usaba para conocer nuevos objetivos, e incluso un apartado de correos donde recibía regalos de sus diversas novias para que no se los entregaran en su domicilio. La investigación reveló que Robert llevaba más de 5 años perfeccionando el sistema. De hecho, su madre era una de sus adquisiciones más recientes, lo que explicaba por qué tenía tantas esperanzas en su futuro juntos. Aún no había experimentado el inevitable declive que marcó el fin del interés de Robert por sus objetivos. Solía mantener relaciones de 6 a 8 meses antes de buscar excusas para reducir el contacto y finalmente desaparecer por completo. Los informes de Margaret eran obras maestras de documentación. Había fotografiado a Robert entrando en hoteles con diferentes mujeres, había grabado conversaciones telefónicas donde hacía promesas románticas idénticas a múltiples víctimas, e incluso había descubierto registros financieros que mostraban cómo financiaba su engaño sobre su estilo de vida. Usaba tarjetas de crédito corporativas para gastos personales, alegaba estándares comerciales que en realidad eran citas románticas, y manipulaba sus reembolsos de viajes para financiar sus aventuras. Pero la evidencia más perjudicial fue lo que Margaret descubrió sobre el patrón de manipulación emocional de Robert. Había realizado entrevistas discretas con 3 de sus víctimas anteriores, mujeres que habían sido descartadas tras meses creyendo tener una relación seria. Todas contaban básicamente la misma historia. Robert las conquistaba con cenas caras y escapadas de fin de semana, les hacía vagas promesas de dejar su matrimonio infeliz y luego se retiraba gradualmente hasta desaparecer por completo.
Una mujer, Sandra, quedó tan devastada por el abandono de Robert que necesitó terapia para recuperarse de lo que describió como abuso emocional. Otra, Christine, le había prestado dinero a Robert para lo que él afirmaba era una emergencia empresarial, dinero que nunca le devolvió. La tercera mujer, Angela, estuvo a punto de dejar a su marido porque Robert la convenció de que tenían un futuro juntos. No se trataba de aventuras casuales ni de lapsus momentáneos. Se trataba de un comportamiento depredador dirigido contra mujeres vulnerables que confiaban en la fachada de sinceridad y compromiso cuidadosamente construida por Robert. La investigación de Margaret pintó la imagen de un hombre que obtenía un placer genuino manipulando y descartando a las mujeres que tenían la desgracia de creer sus mentiras. El descubrimiento más inquietante fue la comunicación de Robert con un amigo llamado Craig, quien aparentemente fue su cómplice y consejero. Margaret había logrado grabar varias conversaciones telefónicas entre ellos, en las que Robert presumía de sus diversas conquistas y buscaba consejos para gestionar varias relaciones simultáneamente. En una conversación particularmente desagradable, Robert se refirió a las mujeres como su inventario y discutió estrategias para rotar el inventario y evitar encariñarse demasiado con una sola persona. La clave, le había dicho Robert a Craig, es no hacer promesas tan específicas como para que te hagan responsable de ella. Sé vago, hazles creer que son especiales y siempre ten una estrategia de salida lista cuando las cosas se compliquen. Craig se rió y respondió, eres como un asesino en serie de relaciones, tío. ¿Cómo se lleva un registro de todas las mentiras? La respuesta de Robert me lo demostró todo. No las considero mentiras. Las considero diferentes versiones de la verdad para distintos públicos. Lo que estas mujeres desconocen no les hará daño, y lo que Linda desconoce mantiene mi vida real estable. Para cuando Margaret terminó su investigación, teníamos pruebas suficientes para destruir la vida de Robert 10 veces. Pero quería que la revelación fuera perfecta, oportuna y orquestada para el máximo impacto. Pasé 2 semanas planeando exactamente cómo entregarle la información a Linda y coordinar la divulgación de las otras relaciones de Robert. Contraté a un investigador privado, uno de verdad, con credenciales y todo, para documentar las actividades de Robert. No solo su relación con mi madre, sino todo su patrón de comportamiento en viajes de negocios. Resultó que su madre no era su única relación extramarital. Robert mantenía 3 amistades románticas en 3 ciudades distintas, diciéndoles a cada una que era especial, insinuando futuros compromisos que no tenía intención de cumplir. El investigador recopiló fotos, recibos, registros de hotel e incluso conversaciones grabadas en las que Robert hablaba de sus diversas relaciones con una colega que, al parecer, le ayudaba a coordinar sus mentiras. Era un completo portafolio de engaños que pintaba a Robert como un infiel empedernido que veía a las mujeres como opciones de entretenimiento en lugar de seres humanos. Envié esta evidencia anónimamente a Linda con una nota explicando que alguien tan interesado como ella creía que merecía saber la verdad. Incluí detalles específicos sobre la relación de su madre con Robert, incluyendo fotos de ellos juntos en copias del mensaje romántico que habían estado intercambiando. La respuesta de Linda fue rápida y devastadora. No solo confrontó a Robert en privado, sino que lo expuso públicamente. Publicó las pruebas en redes sociales, contactó a su empleador para denunciar el uso indebido de los fondos de viajes de la empresa para fines personales y solicitó el divorcio con un equipo legal especializado en casos de grandes patrimonios. El mundo de Robert se derrumbó en 48 horas. Su esposa se apoderó de la mitad de sus bienes, su empresa lo despidió por faltas éticas y su reputación en el mundo empresarial quedó destruida. Las otras mujeres a las que había estado engañando se descubrieron mutuamente por notas comparadas, creando un frente unido de víctimas enojadas y humilladas, decididas a asegurarse de que todos supieran qué clase de hombre era Robert en realidad. Mamá, por supuesto, estaba devastada. Creía de verdad que Robert le propondría que reencontrara el amor después de años de soledad. En cambio, se vio humillada públicamente como una de las tantas mujeres que habían sido tan estúpidas como para creerse sus mentiras. Su círculo social bullía de chismes sobre cómo Vivian había sido engañada por un hombre casado, cómo se había paseado por la ciudad con el marido de otra, lo vergonzoso que era todo. Las 3 fases de mi venganza se desarrollaron simultáneamente a lo largo de 6 semanas. A principios de febrero, el negocio de diseño de interiores de Jennifer luchaba por sobrevivir. David trabajaba el doble para conseguir la mitad del reconocimiento, y mamá se escondía en casa porque no soportaba los rumores y las críticas de su comunidad. Pero aún no había terminado. La fase final requirió paciencia y una sincronización perfecta. Esperé hasta el cumpleaños de Jennifer en marzo, cuando la familia tradicionalmente se reunía para otra ronda de regalos caros y muestras de cariño. Mamá había estado hablando de organizar una gran fiesta para animar a todos después del difícil invierno que habían pasado. Llegué con mis hijos, con regalos considerados, apropiados y lo suficientemente caros como para llamar la atención. Para Jennifer, llevé una hermosa obra de arte de una galería local, algo que le habría costado el sueldo de un mes en su situación económica actual. Para David, le regalé una botella de whisky más vieja que su matrimonio y que probablemente valía más que su salario mensual. Para mamá, le regalé un álbum de fotos personalizado lleno de fotos de nuestra familia de tiempos felices, encuadernado profesionalmente y presentado en una elegante caja de madera. Los regalos fueron perfectos. Eran justo el tipo de detalle considerado y costoso que mi familia decía valorar. Demostraron buen gusto, consideración y recursos económicos que contradecían todo lo que habían supuesto sobre mi situación.
Jennifer se quedó mirando la obra de arte, reconociendo claramente su valor, pero incapaz de comprender cómo podía permitírmelo. David examinó la botella de whisky con la reverencia que se reserva para las cosas que cuestan más de lo que se gana en una semana. Mamá abrió un álbum de fotos y vio página tras página de recuerdos que había seleccionado cuidadosamente para recordarle quién era antes de convertirse en el tipo de persona que humillaba a sus nietos en Navidad. Son muy generosos. Allison, dijo mamá con cuidado, y pude verla intentando conciliar los regalos caros con su imagen mental de mí como el fracaso de la familia. Quería hacer algo especial para mi familia. Respondí con una sonrisa perfectamente agradable y completamente vacía. Al fin y al cabo, la familia lo es todo, ¿no? Fue entonces cuando hice mi anuncio. Tengo noticias que compartir con todos, dije, sacando mi teléfono para mostrarles un artículo reciente del periódico económico local. Mi empresa acaba de ser nombrada una de las de más rápido crecimiento del estado. Nos estamos expandiendo a 3 nuevos mercados este año y proyecto ingresos superiores a 1.5 millones de pesos para finales de 2025. El silencio en la sala era absoluto. El rostro de Jennifer adoptó aproximadamente 7 expresiones diferentes en 5 segundos. David se quedó boquiabierto. Mamá parecía como si alguien le hubiera dicho que la gravedad era opcional. ¿1,5 millones? Jennifer por fin la aguantó. Pero tú. Conduces ese coche viejo, y tu casa es tan modesta. Le sugerí amablemente. Sí, prefiero invertir mi dinero en vez de gastarlo en símbolos de estatus. Es solo cuestión de cómo funciona a largo plazo. Dejé eso en el tintero un momento antes de continuar. He estado pensando mucho en la noche de Navidad, dije, con un tono familiar y amable. En los regalos que recibieron mis hijos y el mensaje que les transmitieron sobre su valor en esta familia. Me ha llevado un tiempo procesar toda la experiencia, pero creo que por fin entiendo lo que pasó. David se removió incómodo en su silla. Jennifer se miraba las manos. Mamá agarraba un álbum de fotos como si le brindara algún tipo de protección. Verás, solía pensar que tu trato hacia mí y mis hijos era por dinero. Pensaba que nos menospreciabas porque creías que teníamos problemas económicos. Pensé que si supieras la verdad sobre mi éxito, las cosas cambiarían entre nosotros. Me detuve a observarlos uno por uno. Pero ahora me di cuenta de que el dinero nunca fue realmente el problema. El problema es el carácter. El problema es el tipo de personas en las que has decidido convertirte. Personas que lastimarían niños deliberadamente para demostrar algo. Gente que humillaba a sus familiares solo por diversión. Gente que valora la humanidad por el saldo de sus cuentas bancarias y sus publicaciones en redes sociales. Jennifer intentó interrumpir, pero levanté la mano para detenerla. Aún no he terminado. Verás, en los últimos meses he aprendido cosas interesantes sobre el karma. Sobre cómo el universo equilibra la balanza cuando la gente se porta mal. Jennifer, lamento mucho tus problemas laborales. David, espero que tu situación laboral mejore. Mamá, me imagino lo difícil que debió ser la traición de Robert. Mamá palideció. Jennifer parecía que iba a vomitar. David me miraba con una mezcla de miedo y comprensión. Ahora, quiero aclarar algo. Continué, yo no causé ninguno de estos problemas. Los clientes de Jennifer ya estaban descontentos con su trabajo. Los problemas de comportamiento de David ya estaban documentados en su expediente laboral. Robert ya engañaba a varias mujeres, incluida su esposa. Yo no creé estas situaciones. Sonreí con esa misma sonrisa agradable y vacía. Simplemente me aseguré de que las personas adecuadas tuvieran acceso a información precisa cuando necesitaran tomar decisiones importantes. Conecté puntos que ya estaban ahí para ser conectados. Facilité conversaciones que ya estaban esperando suceder. Ayudé a que la verdad saliera a la superficie, donde debe estar. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Pero esto es lo más importante que quiero que entiendas. Dije, levantándome y recogiendo mi bolso. En realidad, no se trata de venganza. Se trata de consecuencias. Tomaste decisiones sobre cómo tratar a los demás, y esas decisiones tuvieron consecuencias. Decidiste que la crueldad era aceptable y descubriste que las personas crueles tienden a rodearse de otras personas crueles que, con el tiempo, se volverán contra ellas. Llamé a mis hijos, que habían estado jugando tranquilamente en la habitación de al lado. Noah, Lila, es hora de irnos. Despídete de tu abuela, tu tía y tu tío. Mis hijos se despidieron amablemente, agradecieron a todos por la fiesta de cumpleaños y me siguieron hasta la puerta. Eran lo suficientemente grandes como para percibir la tensión en la habitación, pero demasiado pequeños para comprender del todo lo que acababa de suceder. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. Ah, y una cosa más, dije alegremente. Decidí que ya no asistiríamos a reuniones familiares. No porque esté enojada o herida, sino porque quiero que mis hijos crezcan rodeados de personas que les enseñen que la bondad importa más que el dinero, que el carácter es más valioso que las posesiones y que la familia debe ser una fuente de amor y apoyo, no de crueldad y competencia. Hice una pausa para asimilar esto. Espero que todos vuelvan a ser las personas que eran. El tipo de personas que jamás soñarían con lastimar a niños en la mañana de Navidad.
pero hasta que eso suceda, seguiremos construyendo nuestras propias tradiciones con personas que entienden lo que significa la familia. Y con esto, nos despedimos. Condujimos a casa en un silencio confortable, con mis hijos destrozados por el fin de semana y sus planes para las vacaciones de primavera. No tenían ni idea de que acabábamos de alejarnos de una dinámica tóxica que nos había estado envenenando la vida durante años. Esa noche, mientras arropaba a Lila, me preguntó por qué la abuela y la tía Jennifer estaban tan tristes en la fiesta. A veces, los adultos toman decisiones que no salen como esperaban. Le dije. Cuando eso sucede, tienen que encontrar la manera de tomar mejores decisiones en el futuro. Como cuando conocí a Katie en la escuela y ya no quería jugar conmigo, preguntó Lila. Exactamente así, dije, besándola en la frente. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Que ser mala no te da lo que quieres. Simplemente hace que la gente no quiera estar cerca de ti. Tienes toda la razón, cariño. Y esa es una lección que algunos adultos aún necesitan aprender. Noah apareció en la puerta, abrazando a su peluche favorito. Mamá, ¿vamos a volver a ver a la abuela y a la tía Jennifer?, preguntó. Consideré mi respuesta con cuidado. Eran relaciones complicadas con historias complicadas, y no quería cargar a mis hijos con problemas de adultos que no pudieran entender. No sé, amigo, dije con sinceridad. Quizás algún día, si aprenden a ser más amables. Pero por ahora, nos centraremos en pasar tiempo con personas que nos hagan sentir bien. ¿Como el tío Mac y la tía Felicia?, preguntó Lila, refiriéndose al hermano y la cuñada de mi exmarido, que se habían convertido en buenos amigos de la familia. Exactamente como el tío Mac y la tía Felicia. Y como la señora Henderson de al lado, y como las familias de tus amigos que siempre nos hacen sentir bienvenidos. Noah asintió solemnemente. Me gusta la gente que es amable con nosotros. Yo también, hijo. Yo también. Después de que los niños se durmieron, me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero, pensando en lo que había pasado estos últimos meses. Sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo de mi vida finalmente hubiera terminado y uno nuevo comenzara. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jennifer. Necesitamos hablar. Miré el mensaje un buen rato y luego lo borré sin responder. No quedaba nada que decir. Pasé años intentando explicar mi perspectiva, intentando acortar la distancia entre nosotros, intentando mantener relaciones familiares que eran fundamentalmente perjudiciales. Ya había terminado con todo eso. Durante las siguientes semanas, recibí más mensajes. Correos de mamá para los chicos, mensajes de Jennifer, incluso un correo de David intentando aclarar la situación de la familia. Los ignoré a todos. No por enojo, sino por una profunda sensación de paz. Había dicho todo lo que tenía que decir y no tenía ningún interés en revivir viejos agravios ni negociar nuevos términos para una relación que nunca había funcionado del todo. 6 meses después, me enteré por amigos en común de que el negocio de diseño de interiores de Jennifer había cerrado por completo. Había vuelto a trabajar como vendedora en una mueblería, y ella y David tenían serios problemas matrimoniales relacionados con los problemas de comportamiento de él en el trabajo. Mamá había empezado a ver a un terapeuta para trabajar en sus patrones de relación, al parecer, había comprendido cómo su favoritismo había dañado sus relaciones familiares. No me satisfacía oír hablar de sus constantes luchas. Comprendí que la venganza, en última instancia, es hueca. Puede que proporcione una satisfacción temporal, pero no sana las heridas subyacentes ni cambia la dinámica fundamental que originó el problema. ¿Qué me dio satisfacción fue ver a mis hijos prosperar en un entorno donde se les valoraba por lo que eran en lugar de juzgarlos por lo que no podían aportar? Pasamos ese verano con amigos que celebraron sus logros, los apoyaron en sus dificultades y los trataron con el amor incondicional que todo niño merece. Creamos nuevas tradiciones navideñas con personas que entendían que la Navidad se trataba de alegría y generosidad, no de dinámicas de poder y competencia económica. Construimos relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino, en lugar de la obligación y el resentimiento. Y poco a poco, el dolor de aquella terrible noche de Navidad empezó a desvanecerse. No porque mi familia se hubiera disculpado ni porque hubiera aprendido la lección, sino porque encontramos algo mejor. Encontramos personas que jamás soñarían con herir a niños para demostrar algo, que jamás usarían el amor como arma ni la bondad como mercancía. Un año después, Noah me preguntó si extrañaba a la abuela y a la tía Jennifer. A veces, admití. Extrañaba a las personas que creía que eran, o a las personas que podrían haber sido. Pero no extraño que me traten mal, ni extraño ver cómo te tratan y te mienten. ¿Crees que lo sienten?, preguntó Noah. Espero que sí, dije. Lamentar es el primer paso para ser mejor persona, pero a veces es necesario perder las cosas que se daban por sentadas antes de apreciar lo que realmente importa. ¿Cómo que aprecio más mis juguetes después de tener que ordenar mi habitación y guardarlos?, preguntó Noah. Algo así, asentí. Excepto con personas que tenían relaciones en lugar de juguetes. Esa conversación ocurrió en Nochebuena, mientras nos preparábamos para nuestra segunda celebración anual con la familia elegida. La casa rebosaba de risas, los niños estaban entusiasmados con los regalos que habían elegido cuidadosamente para sí, y yo estaba rodeada de personas que habían demostrado su amor con hechos, no con palabras.
Al llevar a mis hijos a la cama esa noche, me di cuenta de que la venganza que había reclamado había sido, en última instancia, menos importante que la nueva vida que construimos después. La justicia que había buscado había importado menos que la paz que encontramos. Las consecuencias que había orquestado para la crueldad de mi familia habían sido mucho menos significativas que la bondad que descubrimos entre personas que entendían el verdadero significado de la familia. A veces, la mejor venganza no son planes elaborados, sino justicia calculada. A veces, la mejor venganza es simplemente alejarse y construir algo mejor con personas que merecen tu tiempo, tu energía y tu amor. Y a veces, con mucha suerte, descubres que lo que creías venganza era en realidad libertad.